claro que estaba ahí, soterradamente estaban pasando cosas entre las fuerzas de ocupación, las fuerzas nacionales, y bueno, el nombramiento de José Ramón Aguirreche dio al ayuntamiento una estabilidad de décadas. Y bueno, fue un alcalde bastante compasivo, es decir, cuando se le pedían los informes sobre los rojos tendía a ser muy moderado. Bueno, yo tengo que decir que he sufrido horrores haciendo esta conferencia, redactando esta conferencia. Porque este es un árbol imposible de podar, o sea, es una hidra de miles de cabezas, ¿no? O sea, de cuántas cosas podría haber hablado. De los exiliados, de los que fueron a Bilbao, de los del barco en el que iban los concejales iruneses, de los que fueron a América, de los, o sea, en fin, podría hablar aquí horas, semanas o meses, ¿no? O sea, y sobre todo, ¿cuántos detalles de hace 90 años definen y explican la ciudad en la que vivimos ahora, ¿no? Y las personas con las que convivimos y los problemas que enfrentamos, ¿no? Pues a mí me parece que infinitos. Yo voy leyendo cosas de los corresponsales extranjeros o de los periódicos navarros o de quien sea y me voy todo el rato encontrando cosas que me hacen decir ¿no? Ahora entiendo, ¿no? Y yo quería contarlas, ¿no? Un poco para aportar entre todos, para que entre todos sigamos entendiendo y entendiendo lo que pasó y viendo las cosas y sobre todo para que en lugar de seguir haciendo diagnósticos sepamos poner remedio a las cosas que están pasando, ¿no? Y para que todos cumplamos con esa obligación de memoria de la que hablaba Paco Echeverría, una memoria que no puede ser solo emocional, que tiene que ser una memoria, creo yo, inteligente, una memoria que nos permita saber qué hacer ante la situación en que estamos viviendo ahora, ¿no? Y para eso necesitamos a las asociaciones memorialistas y necesitamos jornadas como estas, creo yo, y necesitamos pensar entre todas y todos cuáles pueden ser los remedios a que, por ejemplo, los jóvenes piensen que con Franco vivíamos mejor, ¿no? Pero necesitamos sobre todo las instituciones y en nuestro caso necesitamos un ayuntamiento de Irún mucho más valiente, donde el área de memoria histórica tenga otro estatus, no sea servido o sea servido por técnicos y técnicas que le den una continuidad y que permitan proyectos de medio y a largo plazo, ¿no? Y estoy segura de que el actual concejal de memoria histórica está de acuerdo y firmaría esta reivindicación de que por favor le pongan un equipo con el que trabajar, ¿no? Y lo que me parece extraño, y quizá diciendo esto ahora me voy a emocionar porque me he emocionado esta tarde, lo que me parece extraño es que haya que hacer esta reivindicación frente al PSOE, ¿no? Porque lo que voy a decir ahora es polémico y me voy a meter en un lío, pero quizá al PSOE hace falta recordarle que en términos generales fue su gente, los trabajadores, las cerilleras de OGT, los mineros comunistas, los anarquistas asturianos, los socialistas franceses y belgas quienes cayeron en Irún, quienes defendieron picoquetas en Marcial y Saroya, quienes asombraron al mundo por su valor y dignidad, por su entrega casi suicida. Y fue mayoritariamente su gente quien sufrió la represión penal militar, porque la otra gente, los nacionalistas, sufrieron sobre todo las sanciones económicas. Y de todas estas cosas podríamos haber hablado, pues si yo hubiera elegido otro título para esta conferencia. Bien. Con cuidadito, ¿eh? Pues nada, ¿se oye? Pues muchas gracias y no te preocupes que te llevamos para la siguiente. Ahora, si a alguien le apetece hacerle alguna pregunta, pues le pasamos el micro, ¿eh? Las prometía felices, parecía que no. Unos segundos, difícilmente se puede combatir al franquismo aceptando el uso de su léxico. Las nacionales, ¿qué nacionales? Rebeldes, zona nacional. ¿Qué zona nacional?
zona ocupada por rebeldes. Rojos. ¿Qué rojos? Republicanos. El rojo no lo acepto, ¿eh? Zona republicana. Zona roja, no. En 2025, la historia impone ser más recto. Ha habido historia franquista, ha habido historia neofranquista. Eso acabó. Ahora estamos en otra fase. Y la juventud necesita tratarle al franquismo a los ojos con los términos adecuados. ¿Alguien más quiere...? No, perdón. No tengo nada que decir, acepto la corrección, ¿Alguien pero más? he utilizado, o he pretendido utilizar, los mismos términos que aparecían en las crónicas de las que yo he hablado. Pero bueno, acepto la corrección. También es cierto, yo siempre he declarado que no soy objetiva en este tema, que soy claramente subjetiva y soy, no puede ser de otra manera, del lado de los derechos fundamentales, pero tampoco se puede tomar una posición absolutamente de combate. Yo entiendo eso en quien tiene una posición de combate, pero desde el punto de vista de la historia, la posición no puede ser absolutamente de combate. Creo que tiene que ser, pasado el tiempo, no voy a decir más equilibrada, porque no hay equilibrio posible. Bueno, en definitiva, no me voy a meter en líos, acepto la corrección y ya tener en cuenta, porque me parece que sí. ¿Eh? ¿Qué? No, que no es una corrección, yo creo, ¿no? Yo creo que sí, es una corrección, él la plantea como una corrección, la acepto. Hombre, muchas veces también es cierto que el uso que he hecho de esos términos ha sido irónico, ¿eh? Bueno, ¿alguna pregunta más? Bueno, pues si no hay más preguntas... Son muy personales. ¿Te has encontrado en alguna ocasión? Está aquí, José, está hablando. ¿Te has encontrado en alguna ocasión a lo largo de la investigación? Dale este. Sí. José, que como, a ver si como trato temas personales, me está preguntando ¿Y si José. has tenido en alguna ocasión gente que te haya ido a reclamar cómo has hablado de cierta persona, las cosas que has dicho? Bueno, ese es un tema que está... Sí, porque hay ese es... veces que incluso llegan a ser amenazantes. Sí, bueno, ese es un tema, no tanto como amenazantes, pero sí, ese es un tema que está ahora en discusión, ¿no? La de si podemos o no utilizar los nombres de las personas que aparecen en los documentos. Yo, en el caso de Ivonne, suelo tener cuidado con eso y solo los utilizo si es absolutamente imprescindible porque han ocupado un lugar público, etc., ¿no? Pero sí, claro que ha venido gente a decirme, hablas de mi abuelo o no. Aunque eso me pasó más con la Sagrada Familia, con la construcción de la parroquia de la Sagrada Familia. Ahí fue terrible lo que ocurrió, porque la documentación decía algo completamente opuesto a lo que las personas que habían participado en los movimientos sociales que habían dado lugar a la parroquia. Y fue ocasión de un disgusto serio, para ellos y para mí. Hola. Yo la verdad es que he seguido bastante todo el tema de... Toma esta. Bueno, digo, Sí.
micrófono. Que bueno, que yo he seguido bastante todo el tema de la guerra civil en Irún y todo esto, además me ha interesado mucho. Lo que me ha sorprendido de lo que has comentado, el valor simbólico que tuvo la defensa y luego la posterior caída de Irún, en todo el tema de la guerra civil, ¿no? Porque efectivamente siempre se ha hablado de Guernica, Madrid, que no pasarán, toda esa historia, pero lo que has comentado del valor simbólico que tuvo la defensa de Irún, no solamente aquí, sino también a nivel internacional, lo que suponía todo esto, la verdad es que me ha... entonces, bueno, que solamente si puedes abundar un poquito más, que ya, Sí, bueno, ya has dicho bastante. también ha sido una cosa que me ha sorprendido. He pasado los últimos meses prácticamente todo el rato mirando prensa extranjera y tratando de corroborar esto, ¿no? Y leyendo en varios idiomas como he podido para ver de qué se trataba. Y creo que sí, que sin embargo para los vencedores sí que tenía ese cariz también, ¿no? Porque muchas veces en las cosas estas horriblemente horribles que ponían estos arcos de triunfo, ponían muchas veces Irún, luego cómo era lo de Segovia, las batallas más importantes, ¿no? Las cosas de las que ellos se sentían como verdaderos dominadores, ¿no? Y siempre la primera era Irún, ¿no? Pero yo creo que nosotros no hemos heredado esa idea esa cosa de la que sentirnos orgullosos, ¿no? De cómo fue esa resistencia, que fue una resistencia hecha a base de convicciones, ¿no? Porque había muy poquísimos medios, ¿no? Había medios humanos relativos, pero había muy pocos medios, era muy al principio de la guerra. No se sabía casi, o sea, tuvieron que venir técnicos de otros países a enseñar. Por ejemplo, es muy curioso, ¿no? Como por ejemplo en la prensa de Bilbao, que también es una prensa interesante de consultar, cotidianamente durante el mes de agosto, casi todos los días hay accidentes con armas de fuego. Porque, claro, se trata de ciudadanos que no han usado en la vida armas de fuego y que de repente tienen que aprender a disparar, ¿no? Y aquí hablan de que casi todo lo que hay son escopetas de caza y poco más, ¿no? Luego, como decía, con la socarronería ironesa se fue a Eibar por un antiaéreo, pero se volvió faltaba una pieza. O el papel que jugaron los mineros anarquistas llegando casi hasta las filas contrarias para tirar la dinamita, o las cosas que se hicieron en los garajes o en los talleres de coches cama con cosas de fontanería para que fueran como bombas, ¿no? Entonces, si se aguantó 20 días a unas fuerzas que eran abrumadoras, que además fueron siendo lo más cada día, fue a base de rabia y de convicciones, ¿no? Y entonces yo creo que eso de alguna manera no lo hemos heredado. Veo que otras localidades más cercanas, el Geta, Eibar, lo tienen como más a gala, ¿no? Esa resistencia antifranquista, antifascista, como no queréis llamar. Y sin embargo, para la prensa internacional sí que estaba muy claro, porque esos días se estaba también debatiendo el tema de la no intervención, ¿no? Entonces, los periódicos navarros hablan continuamente de que Francia está pasando armas, que es mentira, porque sabemos que había un tren lleno de munición en la estación de Hendaya, y que no pasó porque no se habían hecho los papelitos, pero al cabo de 4 días pasó con toda tranquilidad, ¿no? Y sabemos también que la Comisaría de Hacienda hizo una operación ilegal y fue a comprar metralletas a Francia, ilegalmente, con ese dinero que se había recibido. Entonces, yo creo que en Europa sí que estaba muy claro pues que Italia y Alemania estaban soterradamente o claramente, o como fuera, apoyando a las tropas sublevadas, y que sin embargo Francia e Italia Francia, que ya estaba el Frente Popular, estaba en una actitud pues un poco voy a decir una grosería, pero de cogérsela con papel de fumar, la no intervención, ¿no? Y entonces era como, ¿esto es lo que va a ocurrir? O sea, de aquí en adelante es esto lo que va a pasar, ¿no? Que estos pueden ganar, que estos que todos hemos pensado que no pueden acabar ganando. Y
Y yo creo que Irún es el primer sitio, bueno, creo no, es lo que dicen los corresponsales, el primer sitio donde eso empieza a ser imaginable, ¿no? Hasta entonces era inimaginable. Y creo que es una investigación también que está por hacer, o sea que sí se han hecho muchas investigaciones sobre los corresponsales extranjeros en la Guerra de España, pero no sobre los corresponsales extranjeros en la batalla de Irún. Quería aprovechar que... Yo quería hacerte una pregunta pues, bastante personal y bastante de opinión. Cuando tú observas lo que está ocurriendo en el panorama internacional, con la subida de fascismos en determinados países, con este anuncio de guerra por otras partes, el enfrentamiento de Estados Unidos y Europa frente a Putin, ¿sientes algún tipo de, con tus conocimientos, de repetición? Bueno, qué sé yo. ¿Qué sabe nadie? ¿Qué sé yo? A mí lo que me pasa cuando estudio la guerra civil es que según la voy estudiando y según paso más tiempo estudiándola, ¿no? Me parece que la memoria son muchas cosas. La memoria es, desde luego, honrar a las víctimas, pero la memoria es también acordarse de cuáles son las causas y quién es. Y yo estoy convencida que la guerra civil fue una guerra de clases. Fue una guerra de clases, fue una guerra por la distribución, que tuvo otras vestimentas. La religión fue una vestimenta muy importante, importantísima, pero yo creo que fue una guerra por la distribución de la riqueza. Ni siquiera por la distribución, por la amenaza de una distribución de la riqueza. Y entonces creo que eso, ahora, la acumulación de riqueza nunca lleva a la paz, ¿no? Y ahora vemos continuamente, todos los datos todos los días son que la acumulación de riqueza que la riqueza está cada vez más concentrada, ¿no? Y eso nunca lleva a la paz. Entonces, eso es lo que yo puedo decir, pero en una época que creo que es una época, no voy a decir de oscuridad para todos, pero en la que nadie sabemos muy bien a dónde estamos yendo, ¿no? Me decía un historiador en El País que es mentira que otras épocas fueran más claras o menos oscuras que esta, que todas han sido, en todas ha habido esta especie de determinación de qué es lo que va a ocurrir, ¿no? Pero yo creo que ahora no sé si especialmente es porque nos toca a nosotros, ¿no? Yo creo que esa acumulación de riqueza no anuncia nada bueno, pero bueno, ¿quién soy yo? Yo sí quería preguntar una cosa. Está aquí, yo soy Bai, luego Cristina. Pues Bai, en primer lugar, darte las gracias por la conferencia. Yo soy muy aficionado a la historia y me ha llamado sobre todo, dentro del gran interés que mostraba la conferencia, me ha llamado mucho la atención una cuestión que se ha apuntado, y es que los certificados de pureza de Irunés, de ser Irunés, No. Certificado de pureza de adhesión a las tropas... Sí, bueno, pero de alguna forma, para ser buen irunés había que ser adherido a esto. Eso me ha llamado la atención de lo bien organizado que estaba. Eso me ha llamado la atención. Entonces, eso me lleva a pensar que un año antes, en Múnich, el nacionalsocialismo alemán da las normas de quiénes eran los puros alemanes, los buenos alemanes. Entonces, parece que tiene relación ese inventario del buen irunés o del puro adherido a aquellas normas de Alemania. Si esto es así, me lleva a pensar que el alzamiento, los insurrectos, lo tenían bastante bien preparado mucho antes de que se quemara levantar, es decir, que había una buena organización. Sobre todo, supongo que más que en los tradicionalistas, en la falange. Pues
yo no sé decirte si eso es así. Lo que sí sorprende mucho cuando se estudia la guerra civil, y sorprende cuando, pero luego te das cuenta que los demás investigadores también han llegado a la misma conclusión, y por eso el título del libro de Pedro Barroso es Destrucción de una ciudad, construcción de un nuevo Estado, es la velocidad con la que montan un Estado. O sea, es decir, prácticamente a los 15 días del golpe de Mola ya hay un boletín oficial del Estado de Salamanca, prácticamente a la semana, y ya hay tribunales, y ya estaba, ¿sí? Entonces es sorprendente con qué velocidad montan un Estado, y también es sorprendente con qué velocidad se va deshaciendo el Estado republicano, el Estado legítimo, ¿no? Entonces, eso es muy sorprendente, ¿no? Un tema que no ha salido hoy, que es un tema yo creo muy interesante, que es el de la represión posterior a la guerra. Ahí también hay una burocracia. O sea, es decir, a ti te detienen, y te detienen en Burgos, y nadie sabe en Burgos quién eres tú. Y esto lo ha visto José 1000 veces, ha visto esta documentación 1000 veces. Y nadie sabe en Burgos quién eres tú. Entonces, del campo de concentración de Burgos se escribe en Irún. Y en Irún, la Guardia Civil, la Falange, el Ayuntamiento emiten un informe sobre ti. Entonces, eso va al sitio donde estás tú en Burgos, o donde sea. Y allí deciden, una comisión decide a qué prisión vas, o si vas al sumarísimo, al no sumarísimo. Y todo eso lo monta en nada. En nada. Entonces, yo no sé si eso es porque las grandes, los poderosos, digamos, los poderosos estaban agazapados e inmediatamente son capaces de montar otro Estado, o por esas conexiones internacionales que tú dices. Yo creo que la Falange no llegó a tener esa fuerza en la época previa a la guerra. No llegó a tener esa fuerza, ni creo esos contactos internacionales, que los tendría, pero creo que no tanto como para... Pero puedo estar equivocada, la verdad, no soy... Sobre el tema internacional, las relaciones no soy experta. Pero sí que sorprende la velocidad con la que montaron. O sea, pero mismo lo que contaba, o sea, en 5 días, cómo consiguen organizar la ciudad, tener ayuntamiento, tener a la comisión del puente, decidir quién va a entrar, quién no va a entrar. Es impresionante. Cristina, sí, yo tenía una pregunta y es, bueno, mi abuelo huyó a Francia, que era el director de las escuelas Vicente, y estuvo allí 4 años, dio clase a los niños refugiados españoles con ayuda de las colonias suecas. Pero como veo mucha fragilidad en ese traslado con hijos y tal, ¿tuvieron allí los que se quedaron algún tipo de ayuda? El gobierno vasco, el gobierno vasco creó muchas redes de apoyo, tanto casas como tal, pero luego también hubo mucha ayuda internacional de muchas organizaciones internacionales, especialmente, por ejemplo, los belgas acogieron a un montón de niños, los que fueron a Inglaterra también, que para mí son una historia particularmente dramática. Pero el gobierno vasco, tanto en la zona catalana como en Francia, montó muchas... de hecho, pagaba a mucha gente pensiones, etc. Y en cuanto a la educación, sí, se mantuvo en las colonias, se procuró mantener la educación de los niños que habían ido de aquí. Me estáis saliendo a trabajar, ¿eh? Bueno, ¿hay alguien más que quiera hacer alguna pregunta? Los certificados que has comentado de la gente cuando pasaba de Hendaya a Irún, ¿todo eso está conservado? No, sí, bueno, sí, ¿no? Eso que está, esas cosas que están, José, sí, hay unas carpetas, o sea, unos cartapacios donde constan las solicitudes de entrada. Constan... Incluso muchas veces hay fotos de la persona. A veces hay fotos. O sea, con nombre y apellido. Con nombre y apellido. Sí, son unas cajas, son unas cuantas, Sí. Porque, claro, 6.000 solicitudes son unas cuantas y antes estaban organizadas por fecha, lo que permitía pues, ver muy claramente cómo evolucionaba eso, pero ahora, con el objeto de que sea más fácil encontrarlas, están organizadas por alfabeto. Entonces, en ese sentido, en el componente cuantitativo sirve el estudio de Pedro Barroso, que estudia
qué días son los que más solicitudes hay. Y está claro que el punto máximo es después de la caída de Donosti, que es cuando ya los rebeldes consideran que está la retaguardia asegurada, y entonces empiezan a dejar pasar. Y sobre todo en el mes de septiembre. Luego ya decae y ya para enero ya es muy poca gente. Ahí empieza otra historia. Una vez que han pasado esos primeros días, digamos que en los primeros días además ponen una cosa en el puente, unos versos que no voy a saber decir, pero que es algo así: español, vuelve a tu patria, si no has hecho nada adelante, si la has mancillado, da la vuelta. Algo así ponen una cosa en el puente. Entonces claro, los primeros días la gente que vuelve es la gente que ha huido por miedo a la batalla, pero que no le van a pasar la cuenta casi, ¿no? Pero a medida que pasa el tiempo, la gente que vuelve es la gente a la que sí le van a pasar la cuenta. Y eso ya es otra cosa. ¿Y eso lo puede consultar cualquier ciudadano? Sí. Así. Ese es otro tema. En el archivo. Otra de las cosas que habría que decir es... una de las cosas que el ayuntamiento tiene que hacer es poner un poco de orden en lo que pasa en el archivo, con este tema. Y más no voy a decir porque entonces no me van a dejar aparecer por ahí. Pero en tiempo sí se ha podido, mientras José era el archivero se ha podido, y ahora hay más dificultades. Con la ley de protección de datos, amparándose en esa ley, pues se está denegando el acceso. Está denegando el acceso, pero el acceso que sí permite Salamanca, que sí permite el Ferrol, que sí permiten los tribunales militares, pero el archivo de Irún no. A una documentación que hemos visto todos, eso que hemos visto todos los... Gracias a José hemos visto todos los investigadores, pero ahora no sé. Bueno, pues si no hay nada más, agradecer profundamente a Merche Planché por esta, como dicen ahora, masterclass.